Bueno, buenos días a todos. Bueno, lo primero, agradecer la invitación para hablar aquí en esta ciudad tan maravillosa, a los doctores Giner y a toda la organización, y agradecer pues que se incluya la perspectiva evolucionista en cualquier cosa, en psicología o en psiquiatría, y en concreto en el tema del suicidio, ¿no? Yo uso más la palabra evolucionista que evolutivo, ¿eh? Entonces, igual me paso diciendo evolucionista porque evolutivo se refiere también al desarrollo ontogenético, ¿no? al desarrollo de los niños y tal, y podemos confundirnos en evolutivo con evolucionista. Entonces, suelo usar más la palabra evolucionista para entendernos. Bueno, la evolución lo que nos puede contestar es la pregunta última, la que hacen los niños: ¿por qué? ¿Por qué existe el suicidio? Para lo que hablemos a lo largo de la mañana luego, no tiene ningún sentido si no existiera el suicidio. Entonces, la primera pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la especie humana tiene en su repertorio de conductas la conducta del suicidio? Para ilustrar el suicidio he puesto este caso clínico, que es de una mujer china. Lo he puesto porque es un tipo de suicidio que a mí me impacta mucho. Es un suicidio, vamos a decir, de los que algunos autores llaman suicidio con intención hostil. Como veis ahí, es una mujer que le acusan de haber hecho unos robos. Su reputación social queda en entredicho y decide tomarse un pesticida. En China se usa mucho ese método de suicidio, o se usaba. Y entonces ella dice que moriré para demostrar que no robé esos huevos. El suicidio con intención hostil, bueno, sería un suicidio, vamos a decir, por venganza, ¿no? En principio, prácticamente todos los suicidios se puede decir que son con intención hostil. Creo que era Gustavo Bueno el que decía que todas las personas se suicidan contra algo o contra alguien, ¿no? Entonces, este tipo de suicidio con intención hostil existe pues en África, en tribus africanas, existe en Nueva Guinea, y está de alguna manera incluso hasta regulado. La gente allí piensa que si tú te suicidas es porque alguien te ha hecho algo, que hay algún culpable. Entonces, por ejemplo, en Nueva Guinea, si tú dices quién es el responsable de que te vayas a suicidar y luego haces el suicidio de forma pública, entonces esa persona queda como marcada y de alguna manera a veces tiene que pagar un dinero a la familia o tiene que dar una reparación. Es un tipo de suicidio curioso. Al hilo de esto, de donde he sacado ese caso clínico, es un artículo de Science sobre el suicidio en Asia. Comentaros que el suicidio en Asia tiene estas peculiaridades, que está menos relacionado con enfermedad mental, que hay mayor porcentaje de suicidios impulsivos y que se suicida un mayor número de mujeres. Yo creo que en China se suicidaban más mujeres que hombres, ahora debe estar a la par, un poquito más de hombres, pero ha sido incluso más de mujeres. La definición de suicidio que voy a usar, o a la que me voy a referir, es esta, para que nos entendamos. Y básicamente lo que voy a decir en la charla son las dos hipótesis que hay sobre cuál puede ser la explicación evolucionista de eso, de que exista el suicidio. Hasta ahora solo habría una hipótesis, que era la de Catanzaro, que yo sepa, y ahora tenemos otra, que es la de Soper, que ha escrito una tesis doctoral y va a sacar un libro este año. Decían que en primavera estará a punto de salir. Lógicamente voy a repasar muy rápido la de Catanzaro y me voy a centrar un poquito más en la de Soper, porque aparte de ser una hipótesis sobre el suicidio, es toda una nueva teoría de la psicopatología. Y voy a decir cosas bastante impactantes y desde luego muy discutibles. Los discutidores y en general todos vosotros no vais a tener problema para buscarle pegas a todo lo que voy a hablar, porque voy a decir cosas bastante discutibles y me gustaría que luego en el debate pues le diéramos vueltas y habláramos de ello, ¿no? En principio, el suicidio supone un problema para la visión evolucionista, para la teoría de Darwin. Es decir, cómo es que
en esta lucha por la supervivencia y la supervivencia de los más adaptados, cómo puede existir las personas que, digamos, que se quitan de en medio de esa competición. El propio Darwin decía esa frase que veis ahí, que ningún órgano se formará con el propósito de causar dolor o para causar un daño al que lo posee ese órgano. Bueno, hay que decir que Darwin acertó en casi todo, la verdad, pero en esto del dolor no tiene razón. Claro que el dolor es adaptativo y ahora lo vamos a ver, hablaremos un poquito de eso. ¿Por qué requiere una explicación el suicidio, no? Para que ocurra selección natural se tienen que dar tres cosas, que son variabilidad, heredabilidad y un efecto diferencial sobre la supervivencia y reproducción. Si se dan estas tres cosas, y no solo en seres vivos, también pues en programas de ordenador o en inteligencia artificial o en cualquier cosa, si existe esto, existe selección natural. Entonces, en el suicidio hay variabilidad. Hay la tendencia a suicidarse pues, varía por países. Hay países donde hay una tasa de suicidio más alta, en otros más bajas, y varía también por personas. Evidentemente hay personas con más riesgo y personas de menos riesgo. El efecto diferencial sobre la supervivencia es claro, es decir, si te suicidas dejas de existir. Quedaría el tema de la heredabilidad. Bueno, sabemos que el suicidio corre en familias. Este es un caso muy famoso, el de la familia de Hemingway. Cuando Margot Hemingway se suicidó, creo que en el 96 o 97, era el quinto suicidio en 4 generaciones. Esto evidentemente no implica heredabilidad, pueden ser factores aprendidos o lo que sea. Pero es que hay estudios en gemelos donde se encuentra una heredabilidad del 35 al 55%. Bien, las enfermedades mentales sabemos que son heredables también. La esquizofrenia, la depresión. Entonces podríamos atribuir la heredabilidad del suicidio a la heredabilidad de las enfermedades mentales. Pero en estos estudios, digamos que descuentan la parte debida a enfermedad mental y aún así sigue saliendo una heredabilidad con respecto al suicidio. No se sabe lo que se hereda. Puede ser una mayor impulsividad, puede ser una mayor agresividad o lo que sea, pero se encuentra eso. En estudios de asociación de todo el genoma que se están haciendo ahora, también se encuentran relación o influencia de genes en el suicidio. Y en este trabajo en concreto, que es en suicidios consumados, los genes que se encuentran asociados al suicidio están asociados también a inflamación, que es una cosa de la que nos hablará luego Julia, más adelante a lo largo de la mañana, ¿no? Y luego tendríamos que hablar también de algún dato epidemiológico que están aquí resumidos para que necesitemos justificar el suicidio desde el punto de vista evolucionista. El suicidio no es una anomalía, una cosa rarísima que, bueno, pues no hay por qué explicarla, sino que son 800.000 suicidios al año, según la OMS, más que por homicidios y guerras, y sería un 1,4% aproximadamente de todas las muertes. Entonces estamos hablando de una frecuencia que es baja, pero que en términos evolucionistas requiere explicación. Para explicar el suicidio desde el punto de vista evolucionista habría 3 opciones. El suicidio puede ser una adaptación, el suicidio puede ser un subproducto o el suicidio puede ser simplemente ruido, azar, una deriva genética, algo que no requiere más explicación. Lo de la deriva genética y tal lo podemos descartar porque algo que tiene un costo tan grande es imposible que no sea visto por la selección natural y que no actúe sobre él, ¿no? Entonces prácticamente nos quedaría la adaptación y el subproducto. Una adaptación es una característica heredada que lo tiene la generación actual porque esa característica ha sido adaptativa a lo largo de la historia evolutiva de la especie. Por ejemplo, el ojo. El ojo es una adaptación, ¿de acuerdo?
Entonces, hay gente que dice que el suicidio puede ser una adaptación, lo vamos a ver ahora. Y otra posibilidad es que sea un subproducto, es decir, que no sea algo seleccionado por la selección natural como tal, sino que vaya en un paquete, de la selección natural selecciona algo que sí es adaptativo y el suicidio puede ser una consecuencia de eso otro. Es decir, un subproducto, por ejemplo, es el color blanco de los huesos. El color blanco de los huesos no está seleccionado. Lo que está seleccionado por la evolución es el calcio en los huesos. Y ocurre que el calcio es blanco y es el color blanco. O el ombligo. El ombligo no es una adaptación como tal, es un subproducto de la placenta, que sí está seleccionada la placenta para la alimentación del bebé, ¿no? Entonces vamos a ver las dos hipótesis que voy a presentar. Una precisamente dice que el suicidio es una adaptación y la otra dice que es un subproducto. La primera hipótesis es la de Catanzaro, que es bastante vieja ya. Él tiene ese libro que veis ahí, que es del año 81, y hasta ahora era la única explicación que teníamos sobre el suicidio desde el punto de vista evolucionista. La voy a repasar rápidamente en 2 o 3 diapositivas, porque luego quería hablar un poquito más de la de Soper, que me parece más interesante. Bueno, más novedosa igual y menos conocida. Creo que Soper estuvo en Oviedo, le hemos entrevistado en uno de los blogs que colaboró y me dijo que había presentado un póster en Oviedo y que nadie le había hecho ni mucho caso. Pero bueno, yo voy a hablar bastante de Soper luego, ahora os digo. Bueno, entonces la base teórica de Catanzaro es un poco la visión del gen egoísta, ¿vale? De Dawkins y antes que Dawkins de Hamilton. Tenemos, para que podamos entender el suicidio, tendréis que ver el tema no desde el punto de vista del individuo, sino desde el punto de vista de los genes, ¿de acuerdo? Esa es la visión genética. Entonces, tendremos que entender dos conceptos básicos, que son fitness. Fitness no en el sentido de gimnasio, sino de biológico. Es la capacidad de un individuo para reproducirse, para pasar sus genes a la siguiente generación. Pero los individuos no solo pasan sus genes a la siguiente generación por ellos mismos. Es decir, si alguien ayuda a sus hijos, a sobrinos, tíos y familiares, esas personas tienen los mismos genes que tenemos nosotros. Entonces, podemos ayudar a la procreación de nuestros genes ayudando a nuestros familiares. Eso se llama selección de parentesco o la teoría del inclusive fitness. Fitness, que es una palabra muy difícil de traducir al castellano, lo han llamado aptitud inclusiva, no dice mucho, yo casi prefiero dejarla siempre en inglés y así sabemos que nos referimos al concepto biológico de fitness y de inclusive fitness, que el autor que descubrió esto fue Hamilton en el año 64, el evolucionista más importante que ha habido probablemente después de Darwin. Entonces, teniendo esto en cuenta, lo que dice de Catanzaro es lo siguiente. El suicidio ocurriría, según él, en sujetos que tienen una fitness biológica reducida en comparación con otros individuos. Por lo tanto, tienen una capacidad ya baja o nula de pasar sus genes a la siguiente generación. Si esto es así, el suicidio no extraería genes del acervo genético de la población, porque esos genes no iban a pasar a la siguiente generación. Siento usar esta terminología, pero digamos, estas personas estarían ya muertas genéticamente. Siento un poquito ser una terminología tan cruda, ¿no? Pero bueno, para entendernos. Entonces, la selección natural no actuaría sobre eso, no lo ve. Sería un poco parecido a si queremos explicar, por ejemplo, la demencia desde el punto de vista evolucionista o la enfermedad de Huntington o cosas de este tipo. Y dices, bueno, ¿por qué existe esto? ¿Por qué la selección natural no ha cribado la enfermedad de Huntington y la ha quitado del panorama? Pues no la ha quitado porque aparece en edades muy tardías. Y lo que ocurre ya muy tarde, lo que nos ocurre en edades ya de mayores, a la selección no le importa nada. Entonces no actúa sobre ello. Mientras tú ya te has reproducido y has propagado tus genes, lo que ya te pase de mayor no importaría gran cosa. Entonces, por ejemplo, hay tipos de suicidios en enfermedades graves o en ancianos. Los hombres adultos mayores tienen un riesgo de suicidio muy alto.
donde podríamos un poquito intuir este mecanismo, es decir, ese tipo de fenómeno a la evolución no le interesa. Si nos fijamos en todos los factores de riesgo o causas, como de suicidio o de gestos de suicidio, suicidalidad en general, son cosas que tienen que ver con disminuir la fitness. Es decir, si me deja mi novia, no tengo una pareja con la que pasar genes a la siguiente generación. Si tengo una crisis económica, no tengo recursos para conseguir una novia que me ayude a pasar mis genes a la siguiente generación. Si tengo una enfermedad, un cáncer, pues evidentemente no voy a pasar mis genes a la siguiente generación. Es decir, podemos leer la mayoría de causas y factores de riesgo de suicidio, los podemos leer como disminuciones de la fitness. Esto lo desarrolla de Catanzaro en su libro, pero bueno, creo que hasta ahí más o menos se lo podemos conceder. La segunda parte de la hipótesis de Catanzaro es la que tiene que ver con la inclusive fitness, con el altruismo. Y es probablemente una de las mejores explicaciones del suicidio, por el tema del altruismo. Si yo no puedo pasar mis genes directamente a la generación siguiente, lo puedo hacer indirectamente ayudando a la familia, ¿no? Entonces, podría llegar el caso en que el individuo sea una carga para sus propios genes. Vuelvo a pedir disculpas por este lenguaje tan crudo otra vez. Es decir, tenéis que ver las cosas desde el punto de vista de Dawkins. Ya sabéis que nosotros somos vehículos para transportar genes a la siguiente generación, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, en un momento dado, yo podría ser un incordio para mis propios genes y si me quito de en medio, mi familia no tiene que invertir esfuerzo, tiempo, recursos, dinero en unos genes, en un individuo que no va a ningún sitio, ¿vale? Desde este punto de vista, vuelvo a decir otra vez, hay un suicidólogo famoso, que los que trabajéis en suicidio seguro que conocéis, Thomas Joyner, que tiene él también una hipótesis sobre por qué ocurre el suicidio, tiene un libro sobre por qué nos suicidamos. El padre de Joyner se suicidó y él trabaja en esto desde hace muchos años. La teoría de Joyner es que tienes que querer suicidarte y tienes que poder suicidarte. Para poder suicidarte tienes que conseguir superar la aversión, el rechazo que tenemos a hacernos daño a nosotros mismos. Eso por un lado. O sea, eso se puede ir consiguiendo con pequeñas lesiones que van aumentando, como sea. Puede ocurrir, por ejemplo, en veteranos de guerra, gente que ya está acostumbrado al dolor, al sufrimiento, a acciones violentas, tendría una facilidad para poder hacer el suicidio. Y luego hay que querer. Y para querer, Joyner pone dos cosas como importantes. Una, ser una carga para la familia y otra, la desconexión social. Si tú quieres ayudar a una persona con riesgo de suicidio, lo que tienes que intentar es conectarle socialmente, ¿no? A los suyos y eso es básico. Pero en la clínica sí que vemos muchos pacientes que nos dicen que son una carga para la familia. Y eso es un factor de riesgo importante en el suicidio, lo ha estudiado Joyner y lo ha estudiado otra gente. Y esto se entiende muy bien si lo miras desde el punto de vista de los genes. ¿De acuerdo? Si lo miramos desde el punto de vista de los genes, esa persona que está diciendo que es una carga está hablando un poco en nombre de los genes. ¿De acuerdo? Entonces, Joyner ahora, al principio, no era muy partidario de enfoques evolucionistas, pero ha ido cambiando y tiene unos artículos últimamente donde él habla del suicidio como una variante del autosacrificio. En las especies animales, en abejas, en muchos animales, hay muchos ejemplos de cómo un individuo se sacrifica por toda la colmena, cuando pica, tal, este tipo de cosas. Entonces, él está ahora explicando el suicidio como una variante del autosacrificio. O sea, en el fondo sería una explicación altruista del suicidio. Luego, si queréis, en la discusión le buscamos todas las pegas que queramos a de Catanzaro. Pero sí que podemos sacar de todo esto que lo de el sentirse una carga, desde luego, es un factor de
para la discusión luego igual sería muchas cosas, podemos discutir de todo esto, pero una de ellas sería que tú te creas una carga y que realmente lo seas, o que tengas una distorsión y que realmente no seas. Una persona puede tener una fase depresiva y sentirse una carga en ese momento y realmente no serlo. Pero, pues por ejemplo, un esquizofrénico grave, crónico, etcétera, pues también podemos pensar realmente que sí es una carga para la familia, ¿no? Lo dejamos para la discusión si queréis. Bueno, y voy a hablar de Soper. Soper es este señor, Clifford Alan Soper. Ese es el nombre de su tesis doctoral, que ya os digo que luego va a sacar un libro que se llama La evolución del suicidio. La tesis la tenéis en ResearchGate, si os estáis registrados ahí, yo me la he bajado de ahí, son 300 páginas, la voy a resumir en 7 diapositivas o en 10. Entonces, lo que quiero es llamaros la atención quizás de que hay algo interesante ahí y que el que le interese esto, que lo lea, ¿vale? Yo voy a decir 4 cosas muy por encima, no puede ser de otra manera, ¿no? Pero bueno. Entonces, me interesa porque no solo intenta explicar el suicidio, sino que al intentar explicar el suicidio hace una teoría de la psicopatología que yo cuando lo he leído a mí me ha dejado flipando y me ha hecho pensar, y yo creo que todo lo que nos hace pensar es interesante, tenga luego o no tenga, o tenga más o menos razón, ¿no? Pero todo lo que nos haga pensar o ver las cosas desde otro punto de vista creo que es importante. Bueno, entonces, Soper, el otro habéis visto que de Catanzaro decía que el suicidio podía ser una adaptación, ¿no? Que el suicidio, por ejemplo, altruista puede ser bueno para los genes, en el fondo, ¿no? Bueno, entonces, Soper lo que plantea es que el suicidio se debe a 2 adaptaciones, a 2 cosas que la selección natural sí ha escogido, que son, él lo llama resumiendo, dolor y cerebro. O sea, el suicidio, la capacidad de suicidarnos, se debe al dolor y al cerebro. Lo explico un poquito. El dolor está claro que es una adaptación, ¿de acuerdo? El dolor físico te dice, quita la mano del fuego o quítala de la estufa, de donde sea. Y está claro, lo sabemos todos, que las personas que no pueden sentir el dolor se mueren jóvenes. Entonces, sentir dolor es bueno para nosotros, aunque lo pasemos mal, ¿de acuerdo? Eso en cuanto al dolor físico. Pero luego está también el dolor psicológico, que el dolor psicológico es un dolor social. El dolor psicológico lo podemos ver como una llamada del organismo, no para que nos alejemos de un problema físico, como el dolor físico, sino para que reconstruyamos nuestras relaciones sociales, que están ya dañadas por lo que sea, y ese malestar que tú tienes en el dolor psicológico sería un poco un aviso para que hagas algo con respecto a tus relaciones, con respecto a tu mundo social, ¿no? Entonces, el dolor lo ha seleccionado la selección natural. Y ocurre que a lo largo de la evolución de los homínidos llegamos a un momento en que nuestra capacidad intelectual, cognitiva, va creciendo y pasamos de un suelo o de un umbral donde decimos, ostras, si me mato a mí mismo se acabó el dolor. Puedo escaparme del dolor matándome a mí mismo. Esto no lo puede hacer, suponemos, ese sería otro tema para hablar, el suicidio en animales, si existe, si no existe, si puede. Pero entonces en la evolución humana llega un momento en que concibes que puedes escapar del dolor, de ese sufrimiento que tienes, quitándote de en medio. Y entonces cuando se dan estas 2 cosas es cuando tenemos ya la posibilidad de que ocurra el suicidio. Pero, y aquí empieza a ponerse interesante, lo que dice Soper es, si llegamos a ese punto, tienen que aparecer defensas antisuicidio, porque si el dolor, esta vida es muy puñetera y el dolor es universal, va a haber dolor, todos vamos a sufrir, y si tenemos la inteligencia para saber que nos quitamos de en medio, el suicidio podría haberse extendido en la especie humana y podría extinguirse incluso en la especie humana. Es decir, el que ocurra esto se convierte en lo que se llama en evolución una presión evolutiva. Es decir, el darnos cuenta de que podemos matarnos a nosotros mismos para acabar con el dolor, eso en sí mismo se convierte en una presión evolutiva que da lugar a otras adaptaciones, que ahora lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Es decir, presión evolutiva es algo en el ambiente que hace que la selección natural funcione en un sentido natural. Es decir, si la temperatura en el planeta baja 10 grados, eso es una presión evolutiva, de manera que los animales que hagan una piel más gruesa o que hagan un recubrimiento de grasa en el cuerpo, lo que sea, van a poder soportar mejor la temperatura y
en unos miles de años habrá muchos más animales con piel más gruesa, tal, por esa presión evolutiva de la temperatura. Bien, pues lo que él plantea es que el dolor y el cerebro, en ese sentido de el dolor y la conciencia, van a ser una presión evolutiva para que aparezcan unas adaptaciones que ahora vamos a ver cuáles son. Y él hace dos tipos de defensas. En el libro, en la tesis, los llama Siltons y Crolls. Es un poco raro, lo va a cambiar en el libro, nos ha dicho que va a hablar solo de porteros y defensas. Él habla primero de unas defensas finales, en última instancia, y luego vamos a ver unas defensas de primera instancia. Entonces Peter Shilton fue un portero inglés muy famoso, y entonces a las defensas de última instancia les llama Siltons, ahora los va a llamar porteros, y a las de primera instancia las llama Crolls, que era un defensa holandés famoso, y ahora lo va a llamar simplemente defensas, ¿no? Entonces vamos a ver lo que él plantea, que es interesante. Pero antes de eso, quería mencionar este libro, porque hay unos autores, que son estos, Barkey y Brouwer, que ya hicieron un planteamiento que se parece un poquito al que hace Soper en esta tesis. La idea fue de Brouwer, pero Brouwer se murió y luego Barkey escribió el libro. Y entonces estos plantean lo mismo, que en la evolución humana llega un momento en que somos conscientes de la muerte, de que nos vamos a morir. Te vas a morir tú, tus hijos, todo el mundo, que todo lo que haces no vale para nada, que la vida no tiene ningún sentido conocido que sepamos, más allá que ese de ir transmitiendo genes y genes no sabemos dónde. Entonces plantean esto mismo, que ser conscientes de eso pudo llevar a alguna especie a la extinción. Es decir, puede que la conciencia de nosotros mismos se desarrollara antes en otras especies, pero el pánico y el terror que generó eso a la muerte y a la propia desaparición hiciera que, digamos, unas actitudes catastrofistas en esa especie, que no hiciera por luchar, por seguir adelante, y que esos homínidos desaparecieran, y que nosotros somos los primeros homínidos que hemos podido hacer defensas contra la conciencia de estar vivos y la conciencia de que nos vamos a morir. Son ideas, bueno, si queréis, filosóficas o interesantes, pero lo dejo ahí plasmado porque sepáis que existen estos autores. Por supuesto, es todo muy especulativo y no son artículos peer review ni nada por el estilo, ¿no? Pero bueno, yo creo que pensar sobre las cosas desde... Bueno, hay toda una teoría en psicología que no es evolucionista, que es la Terror Management Theory, la teoría del manejo del terror, que tiene que ver con el manejo del tema de la muerte, el impacto de la muerte. Hay un filósofo famoso, Eric Becker, sobre este tema, y se basan mucho en las teorías de él, ¿vale? Bueno, entonces él dice, desde el momento que tenemos cerebro y tenemos dolor, nos podemos suicidar. Tiene que haber unas defensas últimas contra el suicidio. Y entonces hace una cosa que se llama ingeniería inversa, y dice, vamos a ver, ¿cómo serían esas defensas? Él se pone a pensar, a analizar qué criterios tienen que cumplir esas defensas. Son 20 criterios, no los he puesto todos, los tenéis en la tesis para el que quiera ir ampliándolos, pero para que os hagáis una idea, son de este tenor. Dice, pues las defensas contra el suicidio deberían ser involuntarias, algo instintivo, controlado por el sistema autonómico, no algo aprendido. Es decir, es algo que se te tiene que imponer, no puedes decir que elijo hacerlo o no hacerlo, si no lo hago, desaparezco, ¿no? Entonces, no debe ser fácil dejar de lado esas defensas de manera consciente. Es como el dolor. Tú no puedes dejar de lado el dolor. Cuando tienes dolor, el dolor estrecha tu campo cognitivo y te dice, acaba este dolor, para este dolor. Y entonces te centras en el dolor y no puedes pensar sobre otras cosas, ¿no? El disparo de estas defensas serían las ideas de suicidio. Las defensas tienen que ir en dos direcciones. Tienen que disminuir la sensación de dolor o tienen que disminuir la capacidad intelectual de organizar el suicidio. Tienen que conseguir que el suicidio sea más difícil de llevar a cabo. Las defensas antisuicidio podrían hacer que el individuo se comporte de forma aparentemente irracional, ya que son instintivas y compulsivas. Bueno, él va haciendo 20 características, ¿no? Y entonces se pone a pensar y dice, vale, ¿existe algo en la mente humana que cumpla esos criterios que yo estoy deduciendo que se tendrían las defensas contra el suicidio? Y va el tío y dice, y aquí empieza lo interesante, dice, sí, los trastornos mentales comunes. Es decir, la depresión, la psicosis,
las adicciones, el trastorno obsesivo compulsivo. Estos serían defensas contra el suicidio. Buenos días, ¿estáis ahí? Vale. Fijaros lo que está diciendo. Parece, bueno, no novedoso del todo. Yo creo que en el psicoanálisis y así, pues siempre se ha hablado de que muchos, no sé, mecanismos o tal son defensas sintomáticas. Más defensas contra pulsiones como la agresión o sobre todo el sexo y tal. Pero bueno, que nos digan que las enfermedades mentales son defensas contra el suicidio, pues bueno, de entrada está bien, es interesante, ¿no? Es decir, ahora lo vamos a ir viendo, si no existieran esas defensas nos suicidaríamos mucho más. O sea, nosotros estamos pensando que las depresiones son la causa de suicidio y este tío nos está diciendo que las depresiones lo que están consiguiendo es que nos suicidemos menos de los que nos suicidaríamos si no existiera la depresión o otros trastornos mentales, ¿de acuerdo? Hay que decir que Soper deja fuera el autismo, la demencia, ciertas enfermedades las deja fuera, ¿vale? Él habla de los trastornos mentales más comunes, los que os estoy diciendo, depresión, etcétera. Entonces, podemos ver los trastornos mentales comunes como defensas de... Voy a esbozar un poquito unas ideas por encima, solo él dedica bastante tiempo a esto, pero para que os hagáis una idea del aroma, del feeling de lo que él transmite. Por ejemplo, los trastornos mentales no aparecen en general antes de la adolescencia, estos comunes que estoy hablando. Es decir, lo mismo que hemos dicho que a lo largo de la evolución filogenética hemos tenido que pasar un suelo cognitivo para poder darnos cuenta de que nos podemos quitar del medio para quitar el dolor, a lo largo de nuestro desarrollo ontogénico también los niños no son capaces de hacer ese paso hasta más o menos la adolescencia. Los suicidios son muy raros antes de 10 años o por supuesto antes de 5 o lo que sea, ¿no? Luego está cosas que a mí me han contado de siempre desde que empecé a hacer la residencia en psiquiatría y que sí resuenan con lo que dice Soper. Por ejemplo, muchos síntomas de psicosis, la apatía, de tal, desapego emocional. Esto, la inhibición motora de la depresión, todo esto se puede ver como defensas contra el suicidio, ¿no? Por ejemplo, a mí los primeros años de residencia siempre me decían que había un riesgo de que el suicidio ocurriera cuando mejoraba la depresión, porque no mejoraba lo que me decían mis mayores, que no mejoraba el núcleo depresivo, mejoraba, por ejemplo, la inhibición motora, y de estar tan inhibido motoramente que no podías actuar para suicidarte, pues podías hacer el suicidio en ese momento. Bueno, ahora lo vamos a ver también. Los trastornos cognitivos de la depresión pueden hacer que también te cueste planificar un plan de suicidio, llevarlo a cabo, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos verlo por ahí, ¿no? El alcoholismo, las dependencias, puede ser una forma también de embotarnos afectivamente y de evadirnos y de disminuir el dolor. De las dos partes que tenemos, dolor y conciencia, pues quitar también, embotar el dolor y también quitar la conciencia de nuestros problemas, te intoxicas, te emborrachas y se te olvida todo. Es interesante que comenta por algún sitio en la tesis Soper. Todos sabemos que en el suicidio suele haber consumo de alcohol, que sí para facilitar la desinhibición, etcétera, etcétera. Pero él plantea que hasta qué punto igual las borracheras o las intoxicaciones alcohólicas han podido salvar más vidas que los suicidios que han podido producir. Es decir, cuánta gente en un momento dado, ante un sufrimiento o un problema, se ha emborrachado, se ha evadido, se le ha olvidado el tema, se ha dormido y a la mañana siguiente ha visto las cosas de otra manera y si no se hubiera intoxicado igual hubiera llevado a cabo el suicidio, ¿no? Bueno, son cosas interesantes. Las autolesiones también las podemos ver como defensas contra el suicidio, no como un paso en el camino al suicidio, sino como defensas. Y de hecho sabemos que muchas personas con trastorno borderline las usan en ese sentido, ¿no? Pues segregan endorfinas, etcétera, y les hace sentirse bien, conectar más con ellos mismos, que dicen a veces, y podría ser también una defensa.
Las alucinaciones, delirios, la psicosis, pues bueno, Lain es muy antipsiquiátrico, pero bueno, de alguna manera decía que nos evadimos con los delirios a una realidad más vivible que la realidad invivible en la que está el psicótico, ¿no? Bueno, pues esto también nos han dicho, creo que todos hemos comentado muchas veces de pacientes, es decir, mire, a esta persona le quitas el delirio y se suicida, porque no tiene nada en su vida. Esto lo hemos hablado en la clínica, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente para que vayáis cogiendo un poquito la idea, ¿no? Y el deterioro cognitivo de la depresión, a nivel de memoria, atención y concentración, pues anula esa capacidad de planificación, etcétera. Incluso el aumento del riesgo de suicidio por antidepresivos, que tan debatido, etcétera, etcétera, pues lo podríamos encajar un poquito en esta perspectiva, ¿no? O al activar a la persona por esa acatisia o esa desinhibición a veces que produce, o por igual levantar la depresión, mejorar la depresión, cuando decíamos, cuando si la depresión es una defensa, igual no hay que mejorarla, luego hablamos de esto. Cuando una persona está con ideas de suicidio, su cabeza no está funcionando muy bien. Por ejemplo, en un tipo de suicidio impulsivo, que es el tirarse desde un puente o desde una altura, sabéis que las medidas de poner barreras en los puentes funcionan. Si el suicidio tirándose de un puente no fuera impulsivo, las barreras no funcionarían. ¿De acuerdo? Porque me iría a otro sitio, lo planificaría, me iría a otra cosa. ¿Qué pasa? La persona está confusa, está ambivalente normalmente y le ha venido, tiene una discusión, no sé qué, se ha bebido, no sé cuánto, y quiere tirarse. Y llega allí y ve que no puede. Y no tiene la capacidad de pensar, planificar, pues ahora me subo a aquel rascacielos y pues no puedo, pues me voy. Parece igual contraintuitivo, no tiene lógica, pero si las barreras funcionan es porque y hay estudios donde, no sé qué ciudad era, no sé si era Washington o otra, donde pusieron barreras en un puente y no aumentaron los suicidios por precipitación en el otro puente que tenían ni en otros sitios. Quiere decir que parece que es verdad que funcionan, y eso es porque la persona no está funcionando bien cognitivamente y cualquier obstáculo que le podamos poner va a hacer que ya no pueda seguir adelante con su plan, ¿no? Bien, entonces vamos a conceder, que es mucho conceder, que los trastornos mentales comunes son defensas contra el suicidio, defensas de portero, vamos a decir, de última instancia, ¿no? Pero claro, son unas defensas costosas, son caras. ¿Por qué? Porque requieren inversión, tiempo, destruyen la vida de una persona, la dejan en paro, no puede trabajar, no puede hacer cosas. Y además no funcionan del todo, porque a pesar de eso algunos se suicidan. Entonces, Soper plantea, para que el organismo no tenga que hacer algo tan costoso, tendría que haber algo previamente, algún tipo de medidas que intentaran evitar que los trastornos mentales comunes se pusieran en marcha. Unas defensas de primera instancia, ¿vale? Unos defensas. Antes que el portero tendría que haber unas defensas. Esto sería un poquito parecido, yo no sé si estáis familiarizados con el concepto del sistema inmune conductual. No sé si os suena, es una idea de Scholler y de otros autores. El sistema inmune conductual sería lo siguiente. El sistema inmune contra los parásitos funciona muy bien. Tenemos anticuerpos, macrófagos, patatín, patatán, tal, muy bien. Un sistema muy guapo y que va muy bien. Pero es muy costoso. Sí, generar anticuerpos, generar células, tal, todo esto es un tema muy caro para el organismo. Y si inviertes recursos y energía en el sistema inmune, lo tienes que quitar de otro sitio. Entonces sería importante que el sistema inmune no tenga que actuar en primera instancia. Entonces ellos plantean que emociones como el asco, en realidad es un sistema inmune conductual. Es decir, si yo tengo asco a heridas, a secreciones, a cosas que transmiten gérmenes y parásitos, o tengo asco a personas que, leprosos, no sé qué, patatín, que transmiten enfermedades y me alejo de ellos, no tiene que actuar el sistema inmune y estoy ahorrando un montón de energía para mi organismo, ¿de acuerdo? Pues haciendo este mismo paralelismo, se pone a pensar si puede haber defensas de otro tipo para que no tengan que dispararse los trastornos mentales comunes. Y él plantea este tipo de defensas de primera línea, de defensas, no de portero.
Una parte serían defensas psicológicas, pues todo lo que tiene que ver, en definitiva, con el autoengaño. El libro ese que os he dicho de Barkey y de Brouwer, lo que plantea en el fondo es que lo que nos ha permitido a los seres humanos seguir adelante y sobrevivir a esa idea de la muerte y de que nada tiene sentido, es precisamente la negación de la realidad, el autoengaño, por diferentes mecanismos. Uno de ellos son todos los sesgos que tiene la mente humana, entre los que están todos los sesgos de autobombo que nos damos, y de el sesgo optimista, por ejemplo, que es, se entiende el sesgo optimista, es lo que os decía antes, es decir, si tú eres pesimista y dices la vida no vale para nada, ¿para qué voy a luchar si me voy a morir yo, mis hijos y tal? Pues no haces nada. Y el que no hizo nada desapareció. O sea, nosotros somos hijos de gente que hizo por vivir, gente que fue optimista. Entonces, de base tenemos un sesgo optimista en la psicología humana. Y tenemos muchos otros sesgos de autoengaño que están por ahí recogidos. Vale, no vamos a entrar en eso, pero es un tema muy trabajado, ¿no? Y luego tenemos otro tipo de defensas de primera línea. La religión, evidentemente. ¿Qué hace la religión? Por un lado, por ejemplo, nos da explicaciones del dolor. Cuando tú tienes un dolor que es insoportable y tal, pues la religión viene y te dice, sí, vale, pues esto ¿ves? No tiene sentido, pero en realidad, pues no sé, es una prueba de Dios que luego te compensará en el otro mundo, patatín, patatán. Es decir, la religión, evidentemente, es un colchón antisuicidio, ¿no? Eso por un lado, pero también por el tema del tabú. Bueno, pensar en la muerte da yuyu, mucha gente que le cuesta mucho pensar en la muerte, o nos cuesta, y pensar en el suicidio es propiamente un tabú en sí mismo, es decir, es algo que la sociedad o la cultura en general evita o pone barreras a que podamos ni siquiera hablar de ese tema o considerar ese tema. Y luego está el tema del estigma del suicidio. El suicidio tiene estigma. De hecho, por ejemplo, las cifras de suicidio probablemente sean más altas de las que se dan por varias razones. Por ejemplo, porque accidentes de tráfico y tal muchas veces igual son suicidios y se pintan, pero también porque en muchos países del mundo, y aquí también, decir que un familiar tuyo ha muerto por suicidio, pues no, dices que ha tenido cualquier enfermedad o que fue un accidente o cualquier cosa, es decir, la gente lo oculta. Ahora vamos a ver si esto es bueno o es malo, el poner estas barreras al hecho de considerar el suicidio, ¿no? Podría ser. Entonces, recapitulo. En la evolución humana llega un momento en que el desarrollo cognitivo es lo bastante alto o grande para darnos cuenta de que podemos eliminar el dolor matándonos a nosotros mismos. Claro, como el dolor es universal y se supone la capacidad ya a partir de la adolescencia de pensar en la muerte como salida también es universal, el suicidio tendría que haber sido mucho más frecuente de lo que es. ¿Por qué no es tan frecuente? Porque hay unas defensas contra el suicidio. ¿Cuáles son esas defensas? Los trastornos mentales, la depresión, las adicciones, tal. Para que no tengan que aparecer esos trastornos mentales, tenemos otras defensas previas, psicológicas y culturales, como son las que acabamos de hablar ahora, religión, el tabú del insecto y tal. Esta es un poco muy resumida, lógicamente, la tesis de Soper, que os animo a leer porque está muy bien documentada, está muy apoyada en cosas biológicas también, en antropológicas, evolutivas, de todo tipo, clínicas, o sea, tiene una bibliografía enorme, ¿no? Entonces, suponiendo que esté más o menos en lo cierto Soper, se nos plantea una serie de preguntas, que también más las que ahora me surjan y hablemos aquí ahora, que algunas que nos podemos hacer ya de entrada, es si los trastornos mentales comunes, como la depresión, son defensas, ¿qué hacemos? ¿Las tratamos? ¿Las quitamos del medio? Si las quitamos del medio, igual estamos aumentando la probabilidad del riesgo de suicidio. La visión evolucionista de la depresión, os la cuento un poquito así, muy resumida también. Hay varias teorías de por qué existe la depresión, ¿vale? Estamos hablando ahora del suicidio, pero hay varias teorías también de por qué existe la depresión. Y resumiéndolas un poquito, juntándolas todas que van en la misma línea, la depresión tendría
no sería, desde el punto de vista evolucionista, bueno, hay teorías, pero bueno, hay gente que dice que es una adaptación, ¿de acuerdo? Entonces, que tiene una función. Y tendría dos funciones. Una sería pedir ayuda del entorno y luego, segunda, hacer que la persona se pare y piense sobre una situación de atrapamiento o de problema. Una situación en donde no ve salida. Y a mí esto me encaja con lo que yo veo en la clínica. Yo trabajo en un centro de salud mental y la mayoría de las depresiones que veo no son depresiones endógenas, no sé qué, patatín. Son, vamos a decir, trastornos adaptativos o depresiones reactivas, en los que una persona se siente atrapada. O sea, a ver, imaginaros alguien que ha puesto un negocio, un bar, no le va bien, ha pedido un crédito, sigue sin irle bien, pide otro crédito, no sabe tal. Otro que, la mayoría de los problemas que veo tienen que ver con el trabajo. Un jefe que te toca las narices, un compañero que te está tocando las narices, un no sé qué. Tú has intentado tus estrategias de enfrentamiento, hacerlo así, ya sea, y no puedes más. Y entonces llega un momento que te vienes abajo. Eso tiene dos funciones, como decía. Transmitir al entorno que tienes un problema y que necesitas ayuda, porque yo puedo decir a la mañana, oye, no voy a trabajar. Mi mujer me dirá, oye, macho, ¿y qué comemos a fin de mes? Pero si yo digo, oye, que me quiero suicidar o yo hago un gesto de suicidio, mi mujer dirá, ostras, algo grave le pasa a este tío en el trabajo, tengo que hacer algo, tengo que ayudarle o tenemos que hacer algo. Estás transmitiendo lo que se llama una señal honesta de que el tema es grave. Y por otro lado, sirve para pararte y pensar. Es decir, hay un tema que igual conoceréis algunos, que es el tema del realismo depresivo. No está demostrado del todo. Hay alguna revisión que el realismo depresivo es la idea de que los depresivos en realidad ven la realidad de una manera más realista que los que no estamos deprimidos, ¿de acuerdo? Eso es el realismo depresivo. Y hay experimentos y cosas que lo aprueban, que lo apoyan. Hay una serie de experimentos, por ejemplo, de que tú tocas una serie de botones y tal, y en realidad los botones los están manipulando los investigadores, y les preguntas a la gente si lo han movido ellos, si han hecho ellos. Las personas normales, la mayoría de la gente dice que sí, que tal. Y los depresivos se dan cuenta de que no, que se lo han hecho otros y tal. Es decir, que algunas cosas son más realistas. Entonces, ¿qué ocurriría? Ocurriría que normalmente vamos por la vida autoengañándonos, ¿no? Poniendo un maquillaje al mundo para no ver lo feo que es. Pero habría momentos en la vida en la que tú tienes que quitarle el maquillaje al mundo, sentarte y pensar. Por ejemplo, ese negocio que os decía que no va bien y tienes que decir, oye, pues igual tengo que dejar este negocio y dedicarme a otra cosa. O sea, la depresión serviría para desconectarnos de caminos que no van a ningún sitio. Luego la depresión tendría un sentido. Entonces, ¿qué hago yo? Voy con la mentalidad médica y digo, esto es una enfermedad y le tengo que poner antidepresivos y le tengo que curar de un supuesto trastorno. O hay un problema en el mundo de esta persona, normalmente el mundo social, el mundo, y tengo que ayudar a esta persona a acabar con esa situación que está generando el dolor, que decía Soper, que le puede llevar pues, a donde le pueda llevar. Este tipo de enfoques entonces nos plantea un poco si las cosas son o no son enfermedad, si cómo intervenimos en ellas o no. Y luego estaría también, por ejemplo, estos tabús que hemos hablado, del suicidio y tal. Hay algunos experimentos en Micronesia y por ahí donde si tú facilitas que la gente pueda hablar del suicidio, han aumentado los suicidios. Esto es un poco parecido a lo de los contagios del suicidio. Cuando alguien famoso se suicida y luego a continuación se suicidan varios racimos de la misma manera y cosas de este tipo. Es curioso, ¿no?, que algo como el suicidio se pueda contagiar. Pero parece que hay datos que es así. Y, por ejemplo, hay normas de prensa de los periodistas, que se han hecho una serie de normas a nivel internacional para no dar publicidad y para que no se hable tanto de los suicidios. Entonces, nos encontramos con una paradoja. Es decir, si yo quito el tabú del suicidio o el estigma del suicidio, puedo facilitar, por un lado, que las personas hablen del suicidio o pidan ayuda, o nos vengan a los médicos, o a los psiquiatras, o a los psicólogos a pedir ayuda, pero también podría ser, si Soper está en lo cierto, que estos mecanismos son barreras y si los quitamos puede tener un efecto contraproducente. Decía Chesterton que no quites una valla hasta que no estés seguro de la razón por la que se puso. Entonces nos plantea una serie de interrogantes que son interesantes.
Y nada más, esto es un poquito todo. La realidad parece ser que el ser humano pues es una criatura que no puede soportar mucha realidad sin, por lo menos, pues autoengañarnos o maquillarla. Y de ahí un poquito todas estas defensas que hacemos un poquito contra una realidad pues que si nos paramos a pensar a fondo, de una manera filosófica, pues no es muy halagüeña. Pues muchas gracias. Esa era un poquito la idea que quería transmitiros y animaros a que leáis la tesis de Soper.